Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que estén ustedes viendo este video. Hago este video con la preocupación electoral actual, con esta ansiedad política y con este estrés político, ¿no?, que producen estos momentos previos a las elecciones, pero lo hago con el fin de aclarar un poco el panorama en torno a qué es lo que se entiende por un fascismo criollo mafioso, una expresión que utilizó Iván Cepeda el día 31 de mayo en las horas de la noche. De tal manera que lo que busco con esto es que la gente esté más enterada de ciertos conceptos, de que entienda qué es el fascismo y cuáles son los peligros del fascismo. Y preguntarnos si Abelardo de las Priella encarna ese fascismo y podamos entender mejor por qué es que estamos diciendo que la democracia está en riesgo. Pero cuando hablamos de la democracia que está en riesgo, no hablamos de la democracia excluyente, jerárquica, la democracia selectiva, la democracia oligárquica, la democracia de papel, la democracia que solamente consiste en dar un voto que la derecha defiende. No, hablamos de una democracia integral, hablamos de una democracia social, hablamos de una democracia participativa, hablamos de una democracia con real control de poderes, de división de poderes, una democracia real. No estamos hablando de una democracia formal que simplemente se utiliza de manera retórica en los discursos. Entonces es a eso a lo que me quiero referir. Yo debo decir que de la expresión fascismo criollo mafioso, pues no me gusta mucho la expresión criollo, porque lo criollo se utiliza como una expresión para denotar que algo es hecho en estas tierras tropicales, en Colombia o en América Latina, y la usamos como una categoría que incluso subvalora, ¿no? Subvalora lo que producimos en la región. Entonces no me gusta mucho esa expresión, tildar muchas cosas de que son cosas criollas, exóticas, etcétera. Pero bueno, pasemos al tema de fondo para entender esto del fascismo y a qué nos referiríamos entonces cuando también hablamos de un fascismo mafioso, como hizo Iván Cepeda. Cuando hablamos del fascismo histórico, el que se materializó en Alemania con Hitler, pensamos entonces en una ideología totalitaria, como lo vio Hannah Arendt. Una ideología que pretende tener una explicación única, verdadera y omnicomprensiva de la realidad social, de la historia, y que a través de la propaganda esa ideología pues moviliza a las masas. El fascismo toma fuerza en momentos de crisis entonces y aparece como una solución a los problemas de la sociedad, ya sea la crisis económica, la descomposición social, el hambre, el desempleo, la falta de perspectivas de futuro, y es gracias entonces a esa sensación de crisis que siempre crean los fascismos que se crea entonces una adhesión de la gente, ¿no?, que se produce esa adhesión de la gente. De tal manera que el fascismo por lo regular lo movilizan las clases altas en el poder o que tienen una conciencia del papel que desempeñan en la sociedad y del puesto que desempeñan en la sociedad, pero también lo encarnan y lo encarnan y buscan encarnarlo principalmente en las clases medias, medias bajas y en las clases populares. Por eso el fascismo también tiene una característica fundamental y es que es mesiánico, ¿no? Mesiánico, y se muestra como un salvador. El mesianismo se refiere a un líder, por ejemplo, que aparece y soluciona entonces todos los problemas existentes en la sociedad en un determinado momento histórico. El fascismo entonces tiene la pretensión de resolver los problemas que enfrenta una sociedad en un momento determinado y por eso siempre aparece con una pretensión salvacionista. Digamos que el fascismo se alimenta también de la angustia, la inseguridad vital, la desesperanza y el fascismo se moviliza con estos afectos frente a un otro, a un gran otro, a un culpable y a un chivo expiatorio. Por eso decimos que el fascismo fabrica realmente un culpable al cual hace responsable de todos los males y las desgracias de la sociedad. Por eso el fascismo pone a una parte de la sociedad, la pone contra otra. Y esa otra parte de la sociedad pueden ser las minorías judías, comunistas o inmigrantes, dado el caso. Por eso las armas del fascismo son el odio, el rencor y el miedo. Todos estos, odio, rencor, miedo, son afectos inmunitarios, para decirlo con Laura Quintana, ¿no?, con la amiga y filósofa Laura Quintana. Y son afectos inmunitarios que legitiman la expulsión, el encerramiento y la eliminación del otro, el cual es visto entonces como un virus, ¿sí? Este fenómeno inmunitario hace que el otro sea visto como un virus que quiere venir a enfermar a un cuerpo supuestamente sano, ¿no? El otro es visto como una enfermedad o como un peligro para el cuerpo social, para usar esta metáfora biológica.
El fascismo actúa entonces con una lógica defensiva y agresiva contra ese otro, contra el enemigo, en la lógica de Carl Schmitt. Busca controlar entonces a ese enemigo y extirparlo o eliminarlo. Para ello, el fascismo crea una narrativa de la nación, una imagen de la nación, la patria o el pueblo también, los cuales, según la ideología fascista, ese pueblo, esa nación, es corrompida, degenerada y dañada o imposibilitada en sus potencialidades por ese otro, por el enemigo, por el culpable, por el chivo expiatorio del que hablamos ahorita, es decir, por el judío, por el comunista, por el guerrillero, etc. El fascismo entonces imagina una edad dorada que tiene una presunta verdad primordial, como dice Eco, ¿no? Donde piensa que un tiempo pasado, que hubo un tiempo pasado mejor y que entonces hay que volver a ese tiempo. Imagina una sociedad pura, virginal, adánica o edénica, que ha sido corrompida por ese gran otro. Por eso imagina un paraíso al cual se desea volver, o un paraíso que se desea instaurar en el futuro. También puede ser escatológico esta idea. Por eso el fascismo suele tener tintes conservadores también, sobre todo cuando busca como restaurar ese pasado. Ahora, esas ideas con las cuales se construye la imagen idealizada de la patria, de la nación o del pueblo, suelen ser simplísimas o ideas muy básicas, de poca profundidad, tal como la idea de la superioridad de la raza aria, por ejemplo. Esto es así porque ante todo, estas frases tienen que poder ser traducidas en otras más cortas, ¿no? En eslóganes efectistas que puedan ser hábilmente difundidas por la propaganda, y por la propaganda ya sea estatal o propaganda privada, como suele ocurrir hoy en día, ¿no? Esta propaganda de los medios privados, corporativos, que apoyan esos proyectos y esos regímenes políticos. Entonces el fascismo busca una comunicación efectiva que movilice los afectos de odio y de miedo hacia el otro. Pero una vez en el poder o una vez lograda cierta hegemonía, y esto es lo peligroso, el fascismo se vuelve más preocupante, más peligroso porque se institucionaliza, porque ahora tiene herramientas para institucionalizarse. Y entonces así es que crea una vigilancia generalizada hacia la sociedad. Puede crear un aparato burocrático, puede crear fuerzas policiales, estatales o paramilitares, eso lo hemos vivido en Colombia, ¿no? Para el control de los disidentes, de los críticos, de la oposición. Por eso el fascismo busca criminalizar también la protesta social o eliminar la oposición política. Es ahí donde aparecen los señalamientos, las estigmatizaciones, las desapariciones, los encarcelamientos, la violación de los derechos humanos, aparecen las cárceles, las deportaciones, la tortura y la eliminación física, como ha ocurrido en dictaduras fascistas y como ocurrió con los totalitarismos del siglo pasado. En fin, se puede crear un régimen violador de los derechos humanos y de las libertades básicas de las personas, de pensamiento, de reunión, de locomoción. Se puede tratar de imponer una ideología política o hasta una religión. Entonces, emerge una dictadura fascista, ¿sí?, que se impone sobre el cuerpo social y que actúa con una complicidad. Esto es importante. Actúa con una complicidad de cierta parte de la sociedad que comparte esos ideales que legitiman el régimen fascista. Eso fue lo que ocurrió en Alemania con parte de la sociedad que sabía y otra parte de la sociedad que se hacía la de la vista gorda, digamos, frente al exterminio judío que estaba ocurriendo, ¿sí?, en los campos de concentración. En otro escrito, publicado también en El Espectador, he sostenido que en la actualidad en los Estados Unidos se camina hacia un fascismo. Y eso es así porque Donald Trump, en este gobierno de Donald Trump, se ha dado una vuelta a un nacionalismo chauvinista, a políticas xenofóbicas, como todo el mundo sabe, a la caza de migrantes, a la destrucción de la división de poderes y de las instituciones, no solo al interior del Estado, sino, como sabemos, la destrucción de las instituciones entre estatales e interestatales, el derecho internacional, ¿no? Ha habido censura de la prensa, persecución a la prensa, censura de libros, el ataque a la autonomía universitaria, los problemas de Trump con Harvard y con distintas universidades, los ataques a la libertad de expresión y de reunión. Ha habido también un antiintelectualismo, el rechazo de la ciencia también en los movimientos antivacunas, por ejemplo, la defensa a ultranza de valores familiares tradicionales, el negacionismo climático, la movilización del miedo y del odio como afectos inmunitarios contra el diferente, el otro,
el extranjero, el pobre, como ya mencionamos, la persecución de los opositores o de los disidentes, la misoginia, la proscripción de los discursos de género y la negación de los derechos para las minorías. El supremacismo blanco racista también en Estados Unidos y el aumento del securitismo y el militarismo, además del culto a la personalidad que ha creado el propio Donald Trump en torno a sí mismo, ¿no? Entonces, creo que estos mismos peligros corre la sociedad colombiana con el tipo de ideas que encarna Abelardo de la Espriella. Esta clase de ideas son claramente de tipo fascista y voy a enumerar por lo menos unas 10 o 12. De la Espriella, por ejemplo, ha creado una narrativa de un país milagro, escatológica, un país al que hay que salvar también, rellena esa narrativa con frases simples o eslóganes como firmes por la patria y promueve las banderas de la defensa de la propiedad. Es esa defensa de la propiedad de las clases altas históricamente han hecho, ¿no? De los más ricos y también, aunado a eso, pues la defensa, la bandera del securitismo, de la seguridad por encima de cualquier otra cosa. De hecho, muchos están votando con base en eso nomás y no se dan cuenta que un Estado, que una sociedad es más compleja, que importa el arte, la cultura, el ambiente, el deporte, la ciencia, la educación, en fin. También crea una narrativa del enemigo, del chivo expiatorio culpable y que es culpable de todos los males que acusan el país, ¿no? De todos los males que tiene el país, perdón. Y en este caso, ese enemigo, ese chivo expiatorio es la izquierda comunista y guerrillera. Es la narrativa de tratar a Cepeda de heredero de la guerrilla o de hablar de una izquierda guerrillera que es tratada de esta manera como la responsable de todos los males de la sociedad. Esa izquierda entonces es el gran otro del que hablamos atrás. Esa izquierda es el virus al que hay que eliminar para mantener sano el cuerpo social, es decir, la patria. La patria también aparece como un significante afectivo, romántico y efectista, que promueve además la militarización de la sociedad en su conjunto y la proliferación de miles de cárceles en el país, o que se encarna en esa política, en esa propuesta, ¿no? Carcelaria securitista, o es puro punitivismo populista, ¿no? Realmente. A esto se suma la promoción de la virilidad tóxica patriarcal, del fuerte y de la fortaleza. El tigre es ese símbolo de fortaleza, pero que también tiene un componente altamente violento, ¿no? Es el que destroza a los enemigos de Colombia, a los enemigos de la gente de bien, que la derecha que encarna defiende. Esto es así, entre otras cosas, porque lo que hace, ¿no? También que este neofascismo sea profundamente clasista y elitista. Y sabemos que el candidato es eso también, es un candidato recién venido, de una élite, digamos, recién venida, porque no nació así, que luego se cree italiano o se viste como italiano. Y entonces ahí hay un clasismo y un elitismo muy peligroso, como dije en otro video. Estas dos características, la del clasismo y el elitismo, las epidermiza y encuerpa el propio candidato, ¿no? Con su estética personal y con sus actitudes. Bueno, y a esto se suma la vieja defensa de los sagrados valores familiares por medio de una religión. Y cuando la religión aparece mezclada con la política, esto es un cóctel bastante peligroso y ya lo sabemos por las múltiples experiencias históricas y por lo que hemos vivido en Colombia, por ejemplo, la violencia del siglo pasado, de mediados de siglo, donde ese cóctel de religión y partido conservador, ¿no? Eliminaron a liberales y básicamente encarcelaron a la sociedad colombiana en esa época, impulsando incluso la violencia por parte de la iglesia, impulsando la violencia hacia los liberales. Entonces el fascismo que encarna Abelardo de la Espriella es manifiesto también en el ataque continuo a la prensa y en la persecución a periodistas, que esto está perfectamente datado también ya en la actualidad. La animadversión que ha mostrado también frente a la educación pública, crítica y secular. Y menciono educación crítica y secular porque está esta idea de volver con la religión a los colegios, a la educación secundaria, cuando vivimos en un estado laico, que así lo dice la Constitución colombiana, ¿no? Entonces también hay un ataque a la diversidad, hay misoginia, hay homofobia, hay sexismo y hay machismo explícito, ¿no? En los comportamientos del candidato. Este último aspecto lo convierte en un candidato antiderechos, algo tan propio de los neofascismos que buscan eliminar, echar hacia atrás, conculcar los logros históricos, ¿no?
de las luchas de las mujeres y de los movimientos LGTBIQ+. Abelardo de la Espriella no solo encarna elementos del fascismo histórico que mencioné antes, sino que adopta elementos más recientes como la lucha contra las llamadas ideologías woke, el llamado wokismo, ¿no? Un movimiento que en sus momentos, en sus inicios, pues fue progresista, pero que viró después como hacia cierto fundamentalismo identitario. Pero el problema, ¿no?, es que dentro de lo woke, esta derecha que asimila lo woke al progresismo, y entonces ahí incluye todo aquello que es de desagrado o que defiende demandas y valores emancipatorios contrarios, ¿no?, a ese fascismo. Esto es parte de la batalla cultural, que se ha llamado así, de la batalla cultural que el fascismo actual o sus manifestaciones en Trump, Milei, Vox o Bukele, ¿no?, asumen como tarea en los medios y en el proselitismo político diseñado para confundir y movilizar a las masas que las asimilan más a creyentes. Entonces esto del wokismo y de la batalla cultural se convierte en algo nuevo y en algo importantísimo para estas nuevas derechas, ultraderechas o neofascismos. Asimila también un elemento nuevo del cual hablé en un artículo también, y es el de la pornopolítica, ¿no?, en la cual la política misma se vacía de contenido y se convierte en espectáculo, en show, en escena, dejando de lado los debates esenciales para la sociedad, como los debates en torno a la salud, la naturaleza, la justicia social, la equidad, el arte, la educación y la cultura. Todo esto pasa a un segundo plano en estas propuestas, porque lo importante, repito, se convierte es la propiedad y la seguridad. Ahora, esto es así porque el fascismo se basa en un régimen de simplificación también, que minimiza lo complejo, ensalza exageradamente ciertos valores en desmedro de otros, ¿no?, y rehúye también la complejidad y la heterogeneidad de lo social, de lo real. Entonces resulta más simple hablar, por ejemplo, de patria, de seguridad o de emprendimiento que de un conjunto de aspectos que le interesan a la política general de la sociedad. Digamos que el fascismo criollo mafioso, como lo llama Cepeda, es en verdad el que representa un peligro para la institucionalidad, la constitución y la democracia real en este país. Hay que señalar que es ese proyecto, ¿sí?, el que representa realmente un peligro para las instituciones, ¿sí?, para la democracia, para la constitución. Ya se anunció, por ejemplo, que vendría un gobierno al estilo de Trump con el cual se gobierna, ¿sí?, con una andanada de decretos presidenciales que evitan el debate legislativo democrático, ¿no?, que debe hacer el Congreso, el control, y también terminan presionando a las altas cortes para que termine declarando constitucionales esos decretos, ¿sí? Esa fue la manera como Bukele se tomó la institucionalidad en El Salvador, se tomó las cortes y logró que la Constitución, por ejemplo, incluyera la reelección indefinida, y de esa manera se podrá reelegir indefinidamente en los próximos años, todo en aras de la seguridad y del salvador de la patria que cree él, pues encarna, ¿no? Pero hay problemas serios de derechos humanos, como ya mostré en otro video. Entonces, ese securitismo es bastante peligroso. Y la alternación, entonces, democrática es la primera damnificada, ¿no?, al igual que la participación del ciudadano en los asuntos que le conciernen. Si se gobierna por decreto, pues la participación ciudadana queda al margen y se impone entonces el gobierno de los técnicos y de los expertos, que desde arriba imponen políticas públicas o sociales que no tienen nada que ver con los territorios o desconocen las realidades propias de los territorios. En 1995, Humberto Eco dictó su célebre conferencia Il fascismo eterno, traducida al español como Contra el fascismo, en el cual señala varias características esenciales, eternas del fascismo, que permitirían reconocerlo en cualquier sociedad. Dice Eco, ¿no?, él lo llama urfascismo, pero lo que intenta mostrar es como ciertos elementos claves, esenciales, digamos, el fascismo. Y dentro de esos elementos habla del culto a la tradición, ese culto al pasado, ¿no?, que lo encontramos también ahí con esa nostalgia que hay por el gobierno de Álvaro Uribe, por ejemplo. También el irracionalismo, donde se apela más a emociones y se aniquila, ¿no?, el diálogo. El culto a la acción por la acción, es decir, esta idea de que la vida es para la lucha, entonces lo que importa es el activismo, ¿no?, el hacer. Y este afán por el hacer, pues también lleva a saltarse los controles, ¿no?, y
la reflexión sobre cuáles son los mejores fines y los mejores medios para alcanzar esos fines. También el fascismo, dice Eco, tiene una sospecha permanente contra el mundo intelectual, es decir, es antiintelectualista, pues los intelectuales críticos terminan siendo peligrosos o molestos, en el mejor de los casos, ¿no? Hay un rechazo también en el fascismo al desacuerdo o a la disidencia, y lo que se busca siempre son como consensos homologados, ¿no? Que la sociedad esté de acuerdo en torno a ciertos principios. Por eso entonces el desacuerdo y el disenso se convierten en un peligro, ¿no? El desacuerdo se convierte en traición, dice Eco. El miedo a la diferencia y la búsqueda de un consenso homologante impuesto en la sociedad es otro de los principios. Está apoyado, dice Eco, en las clases medias, ¿no? Y también está apoyado en el culto a una idea de nación o a la identidad nacional. También hay una especie de elitismo popular en el sentido de que esos ciudadanos, en este caso la gente de bien, ¿sí?, se creen los mejores ciudadanos o los buenos ciudadanos en contraposición a esos otros ciudadanos que serían ciudadanos de segunda, ¿no? También hay un heroísmo, dice Eco, y hay un culto a la muerte y hay una lógica del sacrificio. Esta lógica del sacrificio aparece claramente cuando Abelardo de la Espriella dice: me voy a hacer matar si es necesario por la patria, ¿no? Y acudiendo más, si es necesario, también a la fuerza. Eso aparece ahí, esa idea sacrificial y ese culto al heroísmo y este culto a las armas, que también es una de las características, a la violencia. Entonces, quien lea bien el texto de Eco, un texto realmente corto, podría hacer una tabla comparativa fácilmente y comprobar cómo en las ideas, en lo que conocemos de manifestaciones públicas, entrevistas, etcétera, de Abelardo de la Espriella, se presentan una gran cantidad de ellas. Es lo que permite afirmar que son ideas de tipo fascista. Finalmente, para hablar también del fascismo mafioso, ¿por qué se habla de fascismo mafioso? Porque intuimos que Cepeda dijo esa expresión, fascismo mafioso, pues se representa en algo fáctico también. Es que es reconocido que el candidato fue un defensor jurídico de la mafia, ¿sí? Incluso que probablemente estafó a esa mafia, por eso Cepeda lo llamaba estafador de estafadores, un periodista, Guillén, lo llamaba pícaro de pícaros, ¿no? Y en eso pues Abelardo no ha mostrado escrúpulos, ¿no? Además, si la ética no tiene nada que ver con el derecho, pues eso no importa. Pero la otra razón de que se configura, y esto es a nivel regional, es un régimen narcotraficante, mafioso y autoritario. Es decir, aquí estaría el fascismo mafioso, narcotraficante, porque las estructuras que se están formando en América Latina, eso empezó a pasar hace mucho tiempo en Ecuador. Ecuador hoy en día está muchísimo peor, pero lo de allá es gradual. Parece que está sucediendo también en la sociedad argentina, ha sucedido en la sociedad mexicana, y Colombia pues fue un narcoestado, ha sido un narcoestado también. Entonces, cuando narcoestado, paramilitarismo o regímenes autoritarios se mezclan, pues crean una bomba de tiempo, de tal manera que eso es lo que justifica que en este gobierno que probablemente, en este gobierno que vendría de Abelardo de la Espriella, probablemente expresiones como enriquecimiento ilícito o enriquecimiento sin causa pasarían a ser de moneda diaria, ¿no? Porque ese es el tipo también de regímenes que se están configurando, ¿no? De narcotráfico unido a poder, a Estado en América Latina, y eso parece que va a seguir creciendo, dada el fracaso de la lucha contra las drogas. Bueno, entonces lo que nos jugamos es realmente la existencia de una democracia real, la pervivencia de una democracia real, la permanencia de las libertades, la defensa del medio ambiente, de la naturaleza, de la educación pública, de una calidad de vida, de una sociedad más justa y más equitativa. Entonces, por eso es necesario entender muy bien qué significa entonces la llegada de un fascismo criollo mafioso al poder en Colombia. Les agradezco la atención.